El sector Portalegre en la zona norte de Culiacán despierta cada mañana bajo la mirada invisible de los halcones, esos vigilantes del crimen organizado que desde esquinas y azoteas monitorean cada movimiento sospechoso, cada vehículo desconocido que ingresa al territorio. En esas calles donde las lealtades se miden en códigos silenciosos y las traiciones se castigan con desapariciones súbitas, la guerra entre las facciones del cártel de Sinaloa había transformado la vida cotidiana en un ejercicio permanente de supervivencia calculada. Durante meses, la disputa entre los Chapitos y los Mayos había convertido a Culiacán en teatro de operaciones donde cada día traía nuevas balaceras, bloqueos de avenidas con vehículos incendiados y el sonido constante de disparos que interrumpían noches que ya nadie consideraba pacíficas. Los habitantes habían desarrollado instintos de guerra urbana, identificar calibres de armas por el sonido de las detonaciones, saber cuándo refugiarse bajo mesas o en interiores de viviendas, reconocer vehículos de grupos criminales por sus configuraciones específicas. En ese ecosistema de violencia normalizada, la presencia de hombres armados era tan común que solo los despliegues más obvios generaban llamadas anónimas al número de emergencias. La mañana del viernes, un vecino del fraccionamiento Portalegre observó algo que rompía incluso los estándares de alerta permanente que caracterizaban la zona. Un vehículo negro estacionado frente a un domicilio específico, rodeado por hombres que no hacían esfuerzo alguno por ocultar las armas largas que portaban abiertamente. La escena no era inusual en términos absolutos, pero había algo en la configuración del grupo que sugería que no eran halcones locales de vigilancia rutinaria, sino operadores en preparación para algún tipo de acción inminente. El vehículo tenía placas que el vecino no reconocía como correspondientes a las flotillas habituales que circulaban por el sector, y los hombres conversaban con una tensión visible que contrastaba con la actitud más relajada de sicarios que simplemente ocupaban territorio establecido. La decisión de llamar al 089 implicaba un cálculo complejo. Reportar actividad criminal podía resultar en intervención gubernamental que protegiera al vecindario, pero también podía marcar al denunciante como informante si el cártel identificaba la fuente de la llamada. Sin embargo, la presencia de ese grupo específico generaba suficiente inquietud para justificar el riesgo. La denuncia anónima fue recibida por operadores del sistema de emergencias que inmediatamente la canalizaron a las unidades de respuesta especializadas. En Culiacán, donde la violencia entre facciones del cártel había alcanzado niveles que amenazaban con desestabilizar completamente la ciudad, las autoridades estatales y federales habían establecido protocolos de respuesta rápida para reportes de hombres armados que pudieran estar preparando enfrentamientos o ataques. La coordinación entre diferentes fuerzas de seguridad se había vuelto más estrecha por necesidad. El Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Estatal, integrado por efectivos con entrenamiento militar, trabajaba en conjunto con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano en operativos que requerían capacidad de respuesta inmediata y firepower suficiente para confrontar células criminales que operaban con armamento de grado militar. La información sobre un grupo armado en Portalegre activó ese protocolo, movilizando recursos que convergieron hacia el sector desde diferentes posiciones estratégicas distribuidas por la ciudad. Los comandantes que coordinaban la respuesta sabían que cualquier demora podía significar que los objetivos escaparan o que un enfrentamiento se desarrollara en área densamente poblada. Los elementos del GOES y agentes de la Guardia Nacional acudieron de manera coordinada hacia la dirección señalada, movilizándose en vehículos no marcados para evitar alertar a los objetivos antes de establecer perímetro efectivo. La estrategia diseñada para el operativo combinaba velocidad con precaución táctica. Era crucial llegar antes de que los hombres armados pudieran dispersarse, pero también era esencial establecer control del área sin provocar tiroteo que pusiera en riesgo a residentes del fraccionamiento. Los elementos federales conocían bien el sector. Habían operado en Portalegre anteriormente durante meses de violencia que habían convertido varios fraccionamientos del norte de Culiacán en zonas de combate frecuente. Sabían qué calles ofrecían mejores ángulos de aproximación, qué edificios proporcionaban posiciones elevadas útiles para observación y cobertura, qué rutas de escape los objetivos probablemente intentarían utilizar si detectaban presencia policial. Esa familiaridad con el terreno se convertiría en ventaja decisiva en las siguientes horas, cuando el operativo pasó de fase de aproximación a fase de contención y captura.
Al menos 2 vialidades fueron cerradas estratégicamente por elementos federales, estableciendo puntos de control que bloqueaban acceso vehicular al área donde se ubicaba el domicilio reportado. Los retenes no eran simplemente barreras pasivas, sino posiciones defensivas equipadas con personal armado preparado para interceptar cualquier intento de fuga violenta. Simultáneamente, equipos tácticos ocuparon azoteas de viviendas aledañas, posicionándose en alturas que proporcionaban visión clara del objetivo y ángulos de fuego que cubrían múltiples direcciones de escape posibles. Los residentes de esas viviendas, acostumbrados por meses de conflicto armado a cooperar con autoridades durante operativos, permitieron acceso a sus techos sin resistencia, algunos incluso ofreciendo información sobre movimientos que habían observado en días previos. Esa colaboración ciudadana, aunque motivada más por miedo que por confianza en autoridades, era crucial para operativos en zonas urbanas donde cada segundo de ventaja táctica podía determinar diferencia entre captura exitosa y enfrentamiento letal. El cerco se cerró gradualmente, elementos federales moviéndose con disciplina profesional que reflejaba entrenamiento intensivo en operaciones de alto riesgo. Los 10 hombres en el domicilio aparentemente no detectaron el despliegue federal hasta que fue demasiado tarde para organizar resistencia efectiva o intentar fuga coordinada. Es posible que los halcones locales que normalmente advertían sobre presencia policial hubieran sido neutralizados temporalmente por elementos de inteligencia que trabajaban por delante del operativo visible, o quizá la velocidad del despliegue simplemente superó capacidad de respuesta de sistemas de vigilancia criminal. Cuando elementos del GOES finalmente hicieron su presencia conocida, ordenando por megáfonos que los ocupantes del domicilio salieran con manos visibles, los sicarios se encontraron rodeados por fuerzas superiores en número y posicionamiento táctico. La decisión de rendirse en lugar de resistir sugería cálculo rápido por parte de los objetivos. Enfrentar a fuerzas especiales desde posición comprometida solo podía terminar en muerte, mientras que captura al menos ofrecía posibilidad de sobrevivir para negociar posteriormente o esperar que la organización criminal facilitara su liberación mediante presión legal o extralegal. Uno por uno, los sicarios emergieron del domicilio con manos levantadas, siendo inmediatamente sometidos por elementos federales que ejecutaban procedimientos de detención con eficiencia que evidenciaba experiencia en múltiples operativos similares. El arsenal asegurado durante la detención evidenció claramente que los 10 hombres no eran simples halcones de vigilancia, sino operadores equipados para combate directo de alta intensidad. Los agentes federales recuperaron 9 fusiles de asalto que incluían variantes de AK-40, I-7 y AR-15, armas que en manos expertas podían sostener fuego efectivo contra múltiples objetivos o mantener enfrentamientos prolongados con fuerzas de seguridad. Una ametralladora, probablemente calibre 50 o similar, representaba capacidad de fuego aún más devastadora. Tipo de armamento típicamente reservado para células especializadas en enfrentamientos territoriales o ataques contra convoyes blindados. Una pistola completaba el inventario de armas de fuego, posiblemente portada como arma de respaldo personal por alguno de los sicarios de mayor rango. 1.225 cartuchos útiles y 33 cargadores para arma larga demostraban que el grupo estaba preparado para operación prolongada que requeriría munición considerable, no simplemente para acción rápida que se mediría en minutos. La cantidad de munición sugería que los sicarios anticipaban posibilidad de enfrentamiento significativo o que servían como punto de reabastecimiento para otras células operando en la zona. El equipo táctico asegurado incluía elementos que transformaban a los sicarios de simples pistoleros en algo más cercano a unidad militar irregular. Chalecos balísticos capaces de detener proyectiles de pistola y posiblemente de rifle dependiendo del nivel de protección, cascos tácticos, rodilleras y coderas, sistemas de comunicación por radio que permitían coordinación entre elementos dispersos. Ese equipamiento no se adquiría en mercados negros locales, sino que requería conexiones con proveedores especializados, frecuentemente vinculados a corrupción dentro de Fuerzas Armadas o importación ilegal desde Estados Unidos, donde regulaciones más laxas facilitaban compra de equipo militar por civiles. Los ponchallantas encontrados entre objetos asegurados revelaban otro nivel de sofisticación operativa. Estos dispositivos, diseñados para detener vehículos perseguidores mediante destrucción de neumáticos,
Eran típicamente utilizados en operaciones que anticipaban respuesta vehicular de fuerzas rivales o autoridades. Su presencia sugería que el grupo estaba preparándose para establecer bloqueos tácticos o facilitar escapes después de completar alguna acción específica. El arsenal completo pintaba imagen de célula profesionalizada que operaba según protocolos específicos en lugar de improvisación característica de grupos criminales de menor sofisticación. Las versiones extraoficiales que circularon en horas posteriores a las detenciones proporcionaron contexto que las autoridades no confirmaron públicamente, pero que resultaba crucial para comprender significado real del operativo. Según fuentes de inteligencia que hablaron bajo condición de anonimato con periodistas especializados en cobertura de crimen organizado, los 10 detenidos eran presuntamente originarios de Jalisco, Michoacán, Baja California y Sinaloa, composición geográfica que revelaba algo importante sobre naturaleza de la célula. No eran sicarios locales reclutados en Culiacán, sino operadores traídos desde diferentes estados. Práctica común cuando organizaciones criminales establecen células especializadas para misiones que requieren personal sin vínculos familiares o sociales en zona de operaciones. Sicarios locales podían ser comprometidos por lealtades divididas, presiones familiares o simple familiaridad excesiva con territorio que generaba patrones predecibles. Operadores externos carecían de esas complicaciones, funcionando como mercenarios cuya única lealtad era hacia organización que los pagaba y comandantes que los dirigían directamente. La presencia de elementos de Jalisco resultaba particularmente significativa dado que ese estado era bastión del CJNG, cártel rival del cártel de Sinaloa. Sin embargo, información adicional sugería que estos operadores específicos trabajaban para los Chimales, célula identificada como brazo armado especializado de la facción de los Chapitos dentro del cártel de Sinaloa. Los Chimales habían sido creados presuntamente por los hermanos Canovio Insunza, operadores de alto nivel dentro de la estructura de los Chapitos, que habían asumido responsabilidades de seguridad y operaciones ofensivas durante guerra contra los mayos. El nombre de la célula reflejaba identidad específica que buscaba distinguirse de otras unidades armadas dentro del cártel fragmentado, estableciendo reputación propia en ecosistema, donde prestigio entre sicarios se medía en operaciones exitosas y capacidad de sostener territorio contra grupos rivales. Los Chimales se habían convertido en protagonistas frecuentes de enfrentamientos más intensos en Culiacán, responsables de algunos ataques más audaces contra posiciones de los mayos y de operaciones defensivas que protegían áreas controladas por los Chapitos. Su presencia en Portalegre, sector que había visto múltiples enfrentamientos en meses recientes, sugería que estaban preparándose para operación específica que requería personal especializado y armamento pesado, ahora asegurado por autoridades. La disputa entre los Chapitos y los mayos había convertido a Sinaloa en campo de batalla, donde exaliados del mismo cártel se enfrentaban con brutalidad que rivalizaba o superaba violencia entre organizaciones completamente separadas. El conflicto tenía raíces en fracturas dentro del liderazgo del cártel de Sinaloa que se habían profundizado después de la captura de Joaquín El Chapo Guzmán y su extradición a Estados Unidos. Los hijos del Chapo, conocidos colectivamente como los Chapitos, habían intentado consolidar control sobre territorios y operaciones que tradicionalmente habían sido administrados de manera más descentralizada. Ismael El Mayo Zambada, figura legendaria del narcotráfico mexicano que había eludido captura durante décadas, representaba facción más tradicional que resistía centralización impuesta por generación más joven. Lo que comenzó como tensiones sobre distribución de ganancias y control territorial, escaló hacia guerra abierta cuando series de traiciones y asesinatos hicieron imposible cualquier reconciliación. Para principios de 2024, las dos facciones operaban efectivamente como cárteles separados, aunque técnicamente bajo mismo nombre histórico, cada una con sus propias rutas de tráfico, células armadas y redes de corrupción dentro de instituciones gubernamentales. Culiacán, capital de Sinaloa y ciudad con profunda historia vinculada al narcotráfico, se había convertido en epicentro del conflicto. Diferentes colonias y fraccionamientos eran controlados por una facción u otra,
con zonas de disputa donde enfrentamientos ocurrían regularmente mientras ambos grupos intentaban expandir territorios o simplemente negar espacios a enemigos. Los residentes aprendieron a identificar qué áreas eran relativamente seguras según qué facción las controlaba, aunque esa seguridad era siempre relativa y temporal, sujeta a cambiar súbitamente si balances de poder se alteraban. Negocios pagaban cuotas de protección a facción dominante en su zona, algunos incluso pagando a ambas facciones simultáneamente para evitar ser victimizados por represalias. Las autoridades intentaban mantener orden mínimo mediante operativos como el ejecutado en Portalegre, pero realidad era que fuerzas de seguridad frecuentemente llegaban después de enfrentamientos en lugar de prevenirlos, recogiendo cuerpos y asegurando armas, pero sin capacidad real de desmantelar estructuras criminales que se regeneraban constantemente. La captura de 10 sicarios de los Chimales representaba golpe táctico, pero difícilmente golpe estratégico que alteraría dinámicas fundamentales del conflicto. El operativo en Portalegre respondía a estrategia más amplia de contención que autoridades estatales y federales habían implementado después de que violencia en Culiacán alcanzara niveles que amenazaban con colapsar completamente. Funcionamiento normal de la ciudad. Durante semanas previas, enfrentamientos entre facciones habían resultado en bloqueos de avenidas principales mediante vehículos incendiados, tiroteos en plena luz del día cerca de escuelas y mercados, y asesinatos que dejaban cuerpos abandonados en vías públicas como mensajes de intimidación. El gobierno estatal, presionado tanto por ciudadanos aterrados como por sector empresarial que veía negocios afectados gravemente, había solicitado mayor presencia federal. La respuesta incluyó despliegue de elementos adicionales de Guardia Nacional y establecimiento de bases de operaciones en sectores identificados como prioritarios por incidencia de actividades delictivas. Portalegre había sido identificado como uno de esos sectores, zona donde inteligencia sugería que tanto los chapitos como los mayos mantenían presencia y donde fricción entre grupos generaba enfrentamientos frecuentes. La intervención coordinada de Guardia Nacional, Ejército y GOES evidenciaba magnitud del desafío que autoridades enfrentaban y reconocimiento tácito de que Policía Municipal carecía de capacidad o confiabilidad para manejar amenaza que representaban células armadas del cártel. Los 10 detenidos fueron trasladados a instalaciones de seguridad donde serían procesados según protocolos que intentaban equilibrar necesidades de justicia con realidades de sistema legal frecuentemente comprometido por corrupción. En casos de alto perfil vinculados a crimen organizado, existía siempre posibilidad de que sicarios capturados fueran liberados mediante presión sobre jueces, pago de fianzas facilitadas por recursos del cártel o simplemente por errores procesales que abogados especializados en defensa criminal explotaban sistemáticamente. Las autoridades habían aprendido a documentar meticulosamente cada aspecto de detenciones para minimizar posibilidades de liberación por tecnicismos legales, pero el sistema seguía siendo vulnerable. Los sicarios, por su parte, sabían que su valor para organización dependía de su capacidad de mantener silencio bajo interrogatorio y su voluntad de aceptar encarcelamiento temporal como costo operativo del negocio. Aquellos que colaboraban con autoridades proporcionando información sobre estructura del cártel arriesgaban no solo su propia vida, sino vidas de familiares que permanecían en territorios controlados por organización traicionada. Esa amenaza implícita era frecuentemente más efectiva que cualquier incentivo que autoridades pudieran ofrecer para cooperación. Sin embargo, algunos detenidos invariablemente calculaban que beneficios de colaboración superaban riesgos, especialmente si enfrentaban cargos serios que podían resultar en décadas de prisión. Los interrogadores federales, experimentados en explotar esas fisuras en lealtad criminal, trabajarían pacientemente para identificar qué detenidos podrían estar dispuestos a proporcionar información a cambio de trato más favorable. Incluso fragmentos pequeños de información, nombres de comandantes, ubicaciones de casas de seguridad, detalles sobre próximas operaciones planeadas, podían ser valiosos cuando se cotejaban contra inteligencia existente. El proceso era lento y requería habilidad considerable para distinguir información genuina de desinformación que sicarios podrían proporcionar deliberadamente para proteger operaciones reales mientras parecían cooperar. En algunos casos, información proporcionada por detenidos llevaba a operativos subsecuentes que desmantelaban células adicionales o interrumpían planes de ataques importantes.
En otros casos, información resultaba ser inútil o intencionalmente engañosa, diseñada para dirigir recursos de seguridad hacia objetivos irrelevantes mientras operaciones reales se desarrollaban en otras ubicaciones. El comunicado oficial emitido por Secretaría de Seguridad Pública Estatal después del operativo utilizaba lenguaje cuidadosamente calibrado que reconocía éxito táctico mientras evitaba afirmaciones triunfalistas que podrían parecer desconectadas de realidad que ciudadanos vivían diariamente. Las autoridades informaron que despliegue de fuerzas federales y estatales en zona norte de Culiacán respondía a estrategia de contención ante presencia de grupos armados, reforzando vigilancia en sectores identificados como prioritarios. El comunicado enfatizaba que, con acciones como esta, los gobiernos federal y estatal reafirman su compromiso de salvaguardar la integridad de la sociedad sinaloense al inhibir la circulación de personas armadas y el uso de estos objetos ilícitos. Era retórica que intentaba con Tremanto Saída proyectar control gubernamental y compromiso con seguridad pública, pero resonaba de manera limitada con población que había escuchado promesas similares repetidas durante años mientras violencia continuaba escalando. Los residentes de Culiacán habían desarrollado escepticismo profundo sobre declaraciones oficiales, juzgando efectividad de autoridades no por palabras, sino por si podían transitar calles sin miedo, si sus hijos podían asistir a escuelas sin interrupciones por balaceras, si negocios podían operar sin extorsiones paralizantes. Sin embargo, era injusto descartar completamente el significado del operativo en Portalegre. La captura de 10 sicarios armados de los Chimales y aseguramiento de arsenal considerable representaba interrupción real, aunque temporal, de capacidades operativas de esa célula específica. Los fusiles y munición decomisados no podrían ser utilizados en enfrentamientos subsecuentes. Los sicarios detenidos no podrían participar en operaciones planeadas que ahora tendrían que ser pospuestas o canceladas, mientras organización reclutaba y entrenaba reemplazos. Para familias que vivían en Portalegre, el operativo podría significar días o incluso semanas de relativa tranquilidad antes de que nueva célula estableciera presencia en sector. Esos periodos de calma, aunque transitorios, eran valiosos para población que había aprendido a apreciar cualquier respiro de tensión constante. Además, operativo enviaba mensaje a células criminales de que autoridades mantenían capacidad de respuesta y voluntad de intervenir cuando recibían información sobre presencia de grupos armados. Ese mensaje tenía valor disuasorio limitado pero real. Sicarios que sabían que podían ser capturados en cualquier momento operaban con mayor cautela, lo cual al menos reducía despliegues más flagrantes de armamento y presencia criminal en áreas públicas. La coordinación entre diferentes fuerzas de seguridad demostrada en operativo también representaba evolución significativa comparada con años previos, cuando rivalidades institucionales y falta de comunicación frecuentemente saboteaban operativos contra crimen organizado. El hecho de que GOES, Guardia Nacional y Ejército pudieran trabajar conjuntamente de manera efectiva, compartiendo inteligencia y coordinando movimientos tácticos en tiempo real, reflejaba mejoras en protocolos y relaciones interinstitucionales que habían requerido años para desarrollar. Esas mejoras eran resultado de lecciones aprendidas dolorosamente durante operativos fallidos previos, donde falta de coordinación había resultado en fuego amigo, objetivos escapando por brechas en perímetros de seguridad, o simplemente operaciones ejecutadas con tal ineficiencia que se convertían en vergüenzas públicas. El profesionalismo demostrado por elementos federales en Portalegre sugería que, al menos en términos de capacidades tácticas, fuerzas de seguridad habían logrado desarrollar competencias que les permitían confrontar células criminales en términos más equitativos que en pasado, cuando sicarios frecuentemente superaban a policías en armamento, entrenamiento y disposición para usar violencia letal. Pero limitaciones estructurales de estrategia de seguridad basada principalmente en operativos de captura permanecían evidentes. Mientras autoridades celebraban detención de 10 sicarios, estructuras de reclutamiento del cártel ya estaban identificando reemplazos que ocuparían posiciones vacantes. En contexto de desempleo juvenil significativo, oportunidades educativas limitadas y salarios legales que difícilmente permitían sobrevivir, atractivo de trabajar para cártel permanecía intacto para muchos jóvenes que veían pocas alternativas viables para alcanzar algún nivel de seguridad económica o estatus social.
Los chapitos y los mayos no tenían problemas para reclutar. La oferta de dinero rápido, armas que conferían poder inmediato y pertenencia a organización que proporcionaba identidad y propósito resultaba seductora para jóvenes cuyas alternativas eran trabajos mal pagados en economía informal o emigración hacia Estados Unidos con todos sus riesgos. Ciclo de reclutamiento, entrenamiento básico en uso de armas, despliegue en operaciones y eventual muerte o captura se repetía constantemente, alimentado por condiciones socioeconómicas que ningún operativo policial podía alterar. Desmantelar verdaderamente células como los chimales requería no solo capturas, sino reformas estructurales que abordaran causas raíz que hacían del crimen organizado opción atractiva para miles de jóvenes mexicanos. En días posteriores al operativo, vida en Portalegre gradualmente retornó a su versión particular de normalidad, que incluía vigilancia constante de halcones que rápidamente restablecieron presencia después de interrupción temporal causada por presencia federal. Los vehículos negros con hombres armados eventualmente reaparecieron, quizá con rostros diferentes pero cumpliendo mismas funciones de control territorial y preparación para enfrentamientos con facción rival. Las autoridades mantuvieron presencia incrementada en sector durante algunas semanas, patrullando con mayor frecuencia y estableciendo retenes sorpresa, pero esos recursos eventualmente tendrían que ser redistribuidos hacia otras crisis emergentes en ciudad donde violencia operaba en múltiples frentes simultáneos. Los residentes observaban estos ciclos con mezcla de resignación y esperanza frustrada. Cada operativo exitoso generaba alivio momentáneo, seguido por reconocimiento de que victoria era temporal y que violencia fundamental, que estructuraba sus vidas, permanecía inalterada. Conversaciones en tiendas de esquina y patios de viviendas giraban alrededor de especulaciones sobre cuándo ocurriría próximo enfrentamiento importante, qué facción estaba ganando ventaja en guerra más amplia, si gobierno realmente tenía voluntad o capacidad de confrontar cárteles de manera que produjera cambios duraderos. Para familias de los 10 sicarios detenidos, operativo significaba inicio de periodo prolongado de incertidumbre sobre destinos de sus seres queridos. Algunas familias probablemente sabían que sus hijos, hermanos o padres trabajaban para cártel, aunque detalles específicos de operaciones frecuentemente permanecían ocultos para proteger a familiares de conocimiento que podía volverlos objetivos. Otras familias quizá habían sido mantenidas en ignorancia deliberada, los sicarios inventando empleos ficticios o simplemente evitando discusiones sobre fuentes de ingresos que permitían mantener hogares. Ahora enfrentaban decisiones difíciles sobre si intentar visitarlos en prisión, contratar abogados para defenderlos o simplemente distanciarse para evitar ser asociados con actividades criminales. El estigma de tener familiar encarcelado por vínculos con crimen organizado era real y podía afectar oportunidades de otros miembros de familia, niños siendo acosados en escuelas, empleadores rechazando aplicaciones de trabajo, vecinos evitando contacto social. Algunas familias recibirían apoyo financiero del cártel, forma de mantener lealtad de sicarios encarcelados, demostrando que organización cuidaba de sus dependientes. Otras serían abandonadas, dejadas para sobrevivir como pudieran, mientras organización concentraba recursos en operadores activos. Los comandantes de los chimales que no habían sido capturados en operativo evaluarían impacto de pérdida de 10 operadores y arsenal asociado. Para célula del tamaño que inteligencia sugería que los chimales mantenían, pérdida era significativa pero no devastadora. La organización redistribuiría responsabilidades entre personal restante mientras aceleraba procesos de reclutamiento para reponer números. Algunos sicarios de menor experiencia serían promovidos a posiciones de mayor responsabilidad, oportunidad que aceptarían con mezcla de orgullo por reconocimiento y ansiedad sobre responsabilidades incrementadas y riesgos asociados. Nuevos reclutas serían sometidos a entrenamiento acelerado en uso de armas y tácticas básicas, aunque ese entrenamiento raramente alcanzaba niveles que producían operadores verdaderamente competentes. Mayoría de sicarios en México recibían preparación mínima antes de ser desplegados en operaciones, deficiencia que se manifestaba en uso ineficiente de armamento, tácticas pobres durante enfrentamientos y bajas innecesarias que podrían haberse evitado con entrenamiento más riguroso. Sin embargo, desde perspectiva de líderes del cártel,
invertir extensivamente en entrenamiento de sicarios individuales tenía retornos limitados, dado que expectativa de vida operacional era corta de cualquier manera, medida en meses o pocos años antes de muerte o captura. La posibilidad de que los detenidos pertenecieran a los chimales, aunque no confirmada oficialmente por autoridades, circulaba ampliamente en comunidades conectadas a dinámica criminal de Culiacán. Esa información, transmitida mediante redes informales de chismes y rumores que funcionaban como sistema de inteligencia alternativo en zonas donde información oficial era frecuentemente incompleta o deliberadamente vaga, tenía implicaciones sobre cómo diferentes actores interpretarían operativo. Para los mayos, captura de célula rival representaba debilitamiento conveniente de enemigos, aunque no fuera resultado de su acción directa. Algunos dentro de esa facción especularían sobre si operativo había sido facilitado por información proporcionada por sus propios informantes dentro de fuerzas de seguridad, tipo de colaboración que, aunque nunca reconocida públicamente, era parte establecida de cómo cárteles operaban en México, comprando influencia dentro de instituciones que supuestamente combatían. Para los chapitos, operativo era revés que requería respuesta calculada. Necesitaban demostrar a sus propios operadores qué organización tenía capacidad de protegerlos o al menos vengarlos si eran capturados o muertos, manteniendo moral y lealtad esenciales para funcionamiento de cualquier grupo armado. En contexto más amplio de violencia en Sinaloa, operativo en Portalegre era episodio menor, nota al pie en narrativa más grande de guerra entre facciones que había dejado cientos de muertos durante año previo. Cada día traía nuevos enfrentamientos, nuevas capturas, nuevos asesinatos que individualmente podían parecer significativos, pero que colectivamente creaban sensación de violencia interminable sin resolución a vista. Los medios de comunicación locales reportaban operativos y balaceras con regularidad que normalizaba extraordinario. Titulares sobre 10 detenidos o 5 muertos en enfrentamiento, compitiendo por atención con noticias sobre eventos deportivos y entretenimiento. Ciudadanos desarrollaban fatiga de violencia, capacidad psicológica de procesar trauma colectivo, agotándose bajo peso de años de conflicto que parecía no tener fin. Algunos emigraban si tenían recursos para hacerlo, abandonando Sinaloa hacia estados menos violentos o hacia Estados Unidos. Otros permanecían porque no tenían opciones, aferrándose a vidas que construían día a día en medio de incertidumbre constante, encontrando momentos de alegría y normalidad en intersticios entre episodios de violencia que definían, pero no consumían completamente sus existencias. Las autoridades continuarían ejecutando operativos similares al de Portalegre, respondiendo a denuncias, actuando sobre inteligencia que identificaba ubicaciones de células criminales, intentando mantener presión sobre organizaciones que parecían regenerarse tan rápidamente como podían ser golpeadas. Era estrategia de contención en lugar de victoria, reconocimiento implícito de que desmantelamiento completo de estructuras criminales tan profundamente enraizadas en economía y sociedad de Sinaloa no era alcanzable mediante fuerza policial sola. Algunos funcionarios de seguridad privadamente admitían frustración con limitaciones de aproximación basada principalmente en operativos tácticos, señalando que mientras demanda por drogas en Estados Unidos permaneciera alta y mientras condiciones socioeconómicas en México continuaran produciendo población dispuesta a trabajar para cárteles, guerra contra narcotráfico no podía ser ganada en sentido tradicional. Mejor que podían aspirar era mantener violencia en niveles manejables, prevenir que conflictos entre cárteles destabilizaran completamente funcionamiento de ciudades, proteger a población civil, en medida de lo posible de ser atrapada en fuego cruzado de guerra que fundamentalmente no era suya, pero que determinaba condiciones bajo cuales vivían sus vidas. El arsenal decomisado en Portalegre fue catalogado meticulosamente, cada arma fotografiada y documentada con números de serie cuando existían, trayendo la evidencia que sería presentada en procesos judiciales contra detenidos. Las armas eventualmente serían destruidas o, en algunos casos, recicladas para uso de fuerzas de seguridad si cumplían estándares necesarios y podían ser adecuadamente rastreadas para prevenir que terminaran nuevamente en manos criminales mediante corrupción o robo. Los ponchallantas y equipo táctico también serían almacenados como evidencia antes de disposición final. El proceso burocrático de manejar material decomisado era tedioso, pero necesario para mantener cadena de custodia que pudiera resistir escrutinio legal.
Cada paso era documentado para prevenir que abogados defensores pudieran argumentar contaminación de evidencia o procedimientos impropios que invalidaran cargos. Era aspecto menos glamoroso de combate contra crimen organizado, trabajo administrativo meticuloso que raramente aparecía en cobertura mediática, pero que era crucial para convertir capturas tácticas en convicciones legales que realmente removieran criminales de calles por periodos significativos. Los 10 detenidos enfrentarían procesamiento bajo leyes federales que específicamente abordaban delincuencia organizada, cargos que llevaban sentencias potencialmente largas si fiscales podían demostrar vínculos con estructura criminal más amplia, más allá de simple posesión de armas. Sin embargo, el sistema de justicia criminal mexicano estaba saturado con casos relacionados a crimen organizado, cortes enfrentando atrasos que significaban que algunos acusados esperaban años antes de que sus casos fueran resueltos. Durante ese tiempo, permanecerían en prisiones que eran frecuentemente controladas por mismas organizaciones criminales, para las cuales habían trabajado en exterior. Cárteles mantenían influencia considerable dentro del sistema penitenciario, sicarios encarcelados continuando operaciones desde prisión mediante teléfonos celulares contrabandeados y visitantes que servían como correos. En algunos casos, prisión era simplemente cambio de ubicación en lugar de interrupción real de actividad criminal, sicarios coordinando operaciones externas, ordenando asesinatos y manteniendo contacto con líderes de organización. Esa realidad hacía que incluso capturas exitosas y procesamientos que resultaban en condenas tuvieran impacto limitado sobre capacidades operativas de cárteles que habían aprendido a funcionar con significativos porcentajes de su personal encarcelado en cualquier momento dado. Para halcones que observaban desarrollo de situación en Portalegre desde posiciones dispersas por vecindario, Operativo Federal representaba lección sobre importancia de vigilancia efectiva y comunicación rápida. El hecho de que 10 sicarios hubieran sido capturados sin que alarma fuera levantada a tiempo para permitir escape o preparación para resistencia sugería fallo en sistemas de detección temprana que halcones mantenían. Comandantes de los chimales probablemente investigarían qué había fallado, si halcones habían sido negligentes en sus deberes, si habían sido comprometidos por autoridades mediante amenazas o pagos, o si simplemente Operativo Federal había sido ejecutado con sigilo y velocidad que superaron capacidad de respuesta de vigilancia criminal. Dependiendo de conclusiones de esa investigación, halcones responsables podrían enfrentar castigos que iban desde reprimendas hasta ejecuciones si se determinaba que traición o negligencia grave había facilitado captura. Era aspecto brutal de cómo organizaciones criminales mantenían disciplina interna, operando según códigos que no permitían errores significativos sin consecuencias severas. Miedo a castigo por fracasos mantenía a operadores de todos niveles constantemente alertas, aunque ese mismo miedo también generaba incentivos para ocultar problemas o proporcionar información falsa que podía llevar a decisiones mal informadas por líderes que dependían de reportes precisos para planear operaciones. Efectivamente, la guerra entre los Chapitos y los Mayos continuaría desarrollándose en múltiples frentes simultáneos a través de Sinaloa, Operativo en Portalegre siendo solo uno de docenas de eventos violentos que ocurrirían durante esa semana. Cada facción mantendría presión sobre territorios de otra, lanzando ataques cuando oportunidades se presentaban, defendiendo posiciones cuando eran atacadas, constantemente maniobrando para ganar ventajas tácticas que podrían traducirse en control territorial expandido o acceso a rutas de tráfico más lucrativas. Era guerra de desgaste donde victorias se medían en incrementos pequeños, pérdida de célula importante aquí compensada por captura de territorio estratégico allá, balance de poder fluctuando constantemente, pero raramente moviéndose decisivamente hacia una facción u otra. Ambos lados tenían recursos considerables, conexiones profundas en sociedad sinaloense y voluntad de continuar conflicto indefinidamente si era necesario para proteger intereses que representaban literalmente miles de millones de dólares en ingresos anuales de tráfico de drogas. Esos stakes económicos hacían improbable cualquier resolución negociada del conflicto. Ni los Chapitos ni los Mayos podían ceder control significativo sin comprometer fundamentalmente sus modelos de negocio. Y ambos lados habían invertido demasiado sangre y recursos para simplemente retirarse. En Washington y Ciudad de México, funcionarios de alto nivel monitoreaban situación en Sinaloa con preocupación creciente. Violencia entre facciones del cártel de Sinaloa
no solo causaba sufrimiento humano considerable, sino que también amenazaba estabilidad de región, que era crucial para la economía mexicana y para flujos comerciales hacia Estados Unidos. Autoridades estadounidenses presionaban al gobierno mexicano para controlar situación, señalando que violencia en Sinaloa afectaba operaciones de empresas estadounidenses en región y creaba condiciones que facilitaban tráfico de drogas sintéticas como fentanilo, que estaban causando crisis de salud pública en Estados Unidos. Gobierno mexicano respondía que estaba haciendo todo lo posible con recursos disponibles, señalando operativos como el de Portalegre como evidencia de compromiso serio con combate contra crimen organizado. Sin embargo, ambos gobiernos reconocían privadamente que mientras aproximación fundamental permaneciera enfocada en aplicación de ley, en lugar de reformas más holísticas que abordaran causas raíz, resultados serían necesariamente limitados. Era conversación que se repetía periódicamente sin producir cambios sustanciales en políticas. Cada gobierno atrapado por inercias institucionales y limitaciones políticas que hacían difícil implementar transformaciones que realmente podrían alterar dinámicas de violencia relacionada con drogas. La historia del operativo en Portalegre eventualmente se desvanecería de memoria pública, desplazada por nuevos eventos violentos que capturarían atención hasta que ellos también fueran olvidados en flujo constante de noticias sobre crimen organizado. Solo directamente afectados, familias de detenidos, residentes del vecindario, operadores de los chimales que perdieron compañeros, recordarían detalles específicos de ese viernes cuando fuerzas federales convergieron en sector norte de Culiacán y capturaron 10 sicarios junto con arsenal que habían planeado utilizar en alguna operación ahora abortada. Para ellos, operativo permanecería como marca específica en línea temporal personal, momento que dividía vida en antes y después. Para sociedad más amplia, sería estadística más, otro ejemplo de violencia normalizada que caracterizaba vida en territorios donde crimen organizado operaba con impunidad frecuente si no absoluta. Y para autoridades, sería éxito táctico modesto que proporcionaría material para comunicados de prensa y justificación para estrategias existentes, celebrado brevemente antes de que atención se moviera hacia próxima crisis, que requería respuesta inmediata en guerra que no tenía fin visible en horizonte cercano o lejano. Pero mientras funcionarios redactaban reportes finales y periodistas archivaban notas sobre operativo, información fluía silenciosamente a través de canales encriptados que conectaban células de los chimales dispersas por Sinaloa. Los comandantes que habían perdido 10 operadores y arsenal significativo estaban planeando respuesta que demostraría que captura no había debilitado fatalmente su capacidad operativa. En reunión clandestina celebrada en ubicación segura lejos de Culiacán, líderes de célula revisaban lista de objetivos potenciales, posiciones de los mayos que podrían ser atacadas con probabilidad razonable de éxito, instalaciones gubernamentales cuyo ataque enviaría mensajes sobre costo de interferir con operaciones de los chapitos, individuos específicos cuya eliminación serviría a propósitos estratégicos o simplemente vengativos. Decisión tomada esa noche desencadenaría cadena de eventos que harían que operativo de Portalegre pareciera preludio menor a violencia mucho más significativa que vendría después, cuando los chimales demostraran que a pesar de pérdidas sufridas, mantenían dientes suficientes para morder de regreso con ferocidad, que recordaría a todos por qué habían ganado reputación como uno de brazos armados más peligrosos en guerra que estaba despedazando Sinaloa.